Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí su amigo Raúl Aragones. Sean todos bienvenidos a esta grabación que estamos haciendo en este día de hoy. Teníamos unos cuantos días que no transmitíamos por nuestras redes, pero ya, pues hoy decidimos tomar un minutico para compartir con todos ustedes, como siempre. Así que bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Aragones, con mucho respeto y mucho cariño. Bueno, señores, han pasado muchas cosas en esta semana. Esta semana ha sido una semana súper, súper eh, ocupada, tanto en las noticias como en los negocios, en la tecnología. Todo esta semana se ha estado como que acelerando. Y así mismo también la gente está como que acelerándose. Todo el mundo como que ha perdido la empatía por otras personas, como que la gente no tiene tiempo ni siquiera para detenerse a darle un buenos días a las personas. Estamos que viviendo un mundo así como que rápido, como si fuéramos a un abismo. Así es como están las cosas el día de hoy. Y desgraciadamente es porque nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos influenciar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, desgraciadamente. Hace unos días yo dije, bueno, tengo que desconectarme porque tengo que trabajar en algunas cosas. Y le voy a decir una cosa que fue mi mejor decisión. Bendición a todas las personas que siempre llegan por ahí deseándonos lo mejor. ¿Qué les puedo decir? Hemos tenido muy buenos resultados con todo lo que venimos haciendo. Mañana vamos a ir a estar haciendo un comercial para uno de nuestros clientes. Vamos a estar haciendo un comercial mañana, trabajando en eso. Usted sabe que nosotros tratamos de hacer de todo lo que podamos hacer para ayudar a emprendedores y ayudar a otras personas a empezar a buscar cuál es cuál es su dirección, cuál es su meta en redes sociales. Es muy difícil tú empezar solo, pero si tú empiezas con dirección, si tú tienes, eh, si tú tienes alguien que te guía, es mucho más fácil llegar. ¿Ok? Es muy importante que busques dirección, que hagas preguntas, que seas extrovertido, no introvertido. Hay que ser extrovertido. ¿Eh? Es la única manera que tú vas a llegar. Señores, miren, he creado una nueva técnica, una nueva estrategia para lo de la Lotería Dominicana que viene funcionando súper chévere. Esta mañana le di el 49 y el 16, ambos salieron en primera el día de hoy. También a las personas que están recibiendo pues jugadas en privado, le dimos lo que fue el 72 y otra jugada más. Todo, señores, gracias a Dios ha venido saliendo tal y como lo habíamos planeado, porque estamos organizándonos, ¿ok? Estamos utilizando eh, métodos y medios que en verdad están funcionando. Y eso es todo lo que yo siempre le digo a la gente. Si usted tiene algo que está funcionando, no lo cambie. No trate de cambiar lo que está funcionando. Ahí es que muchas personas fracasan cuando ya tienen algo, una fórmula que le está funcionando, un negocio que le está funcionando, algo que le está dando fruto, se ponen a inventar con la fórmula, la cambian y dañan el negocio. ¿Ok? La cambian y dañan el negocio. Eso es algo que usted tiene que tener en mente hoy en día. Trate de enfocarse en qué es lo que usted quiere. Yo le dije a todo el mundo que esta semana, este año, para finales de este año, yo quería hacer muchas cosas. Y dentro de esas cosas, una de las cositas que yo quería hacer era viajar a otros países. Obviamente, una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja, dicen por ahí, ¿verdad? Pasé por muchas cosas,
pasé por un divorcio, pasé por muchos problemas económicos, pasé por la enfermedad aquella, 21 días aquí casi muriéndome. Señores, decepciones con personas que estaba trabajando, decepcionado, gente que básicamente me apuñaló en la espalda, amigos que me dejaron. Óyeme, muchas cosas pasaron muchas cosas. Pero adivina lo que pasó, lo mejor que pasó este año, que sigo aquí, igual que tú, y que sigo con más hambre todavía, y que tengo más ganas de seguir saliendo hacia adelante. Eso es lo más importante que tú tienes que llevarte esta noche. Que si tú estás vivo, estás respirando, es porque hay algo en esta vida que tú no has finalizado todavía y que tú tienes que terminar este año que viene. Digo, no lo termine el año que viene porque no quiero que te vayas, pero tú tienes que empezarlo este año que viene, porque eso es lo más importante, empezarlo. No dejes nada a medias. Le voy a dar una noticia para todas esas personas que andan buscando trabajo y que están aquí en el área de New Jersey. Óigame, consígase su licencia B de CDL para manejar camiones de volteo, por lo menos. Consiga esa licencia y usted me llama. Le voy a conseguir un trabajo de $50 la hora. Usted sabe que yo soy reclutador, ¿verdad? Bueno, dentro de las cosas que yo hago un montón de cosas. Yo soy un todólogo. Yo lo que no hago es trabajarle a nadie por compañía ni nada de eso. Pero para trabajar tengo estas dos manos y esta boca, señores, y lo que yo digo por aquí es como si yo tengo boca de chivo. Lo que yo digo se da. Conocí a este empresario, un joven empresario esta semana, dueño de una compañía de camiones de volteo. Adivinen qué. El man está buscando conductores que tengan licencia CDL, ¿verdad? Para manejar volteo, la clase B por lo menos. 50 a $53 la hora está pagando. Óyeme, es una gran oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo acabo de recibir esa información y ¿qué yo voy a hacer con esa información? Me voy a quedar calladito. Me voy a quedar calladito y no lo voy a decir a nadie. No, yo la voy a pasar hacia adelante. Voy a tratar de ayudar a alguien más. Porque el hecho que yo no tenga CDL no quiere decir que yo no pueda pasarle esa información a otra persona y ayudar a otra persona. ¿Me entiende? Bueno, póngase en contacto conmigo si usted tiene CDL. Si usted no lo tiene, no me llame, no me diga nada, porque tiene que tenerla. Y déjeme decirle que para este año, si Dios lo quiere, ya para febrero, para marzo, por ahí, si Dios quiere, voy a tener mi CDL. Señores, se necesitan conductores de camiones, conductores de equipo pesado. Se necesita un montón de conductores CDL aquí en Estados Unidos. Entonces, esa es la nueva tendencia, señores. Eso es lo que tenemos que caerle encima. Es a lo que tenemos que caerle encima. Es lo que se está moviendo ahora. Es lo que está necesitando el país. Más personas que puedan conducir ese tipo de maquinaria. Y mi consejo para ti es, empieza desde ahora, saca tu CDL. Si tú estás en República Dominicana hay escuelas que te enseñan a manejar este tipo de equipo. Si tú estás en República Dominicana y estás pensando venir para acá, estás en trámite para venir para acá, hermano mío y hermana mía, estudie y sáquese su licencia CDL, porque las mujeres también manejan aquí. Las mujeres también conducen camiones, trailers, todo tipo de vehículos aquí, no solamente los hombres, ¿ok? Para que usted lo sepa. Uno de los pasos que usted puede hacer, y que yo he visto muchas personas que saben de esto haciendo eso, que en vez de ellos irse a una escuela y pagar $6,000, $4,000, ¿verdad? Por todo el proceso, ellos van primero a motores y vehículos y pagan $80 para tomar el examen. Para tener una idea de qué más o menos puede venir
en el examen. Además, usted lo puede hacer de la manera que yo lo estoy haciendo. Hay muchos videos en YouTube que te enseñan cómo tomar los exámenes también. ¿Ok? Eso es otra idea que le estoy dando. ¿Ok? Así que si usted es chofer, usted maneja camiones volteo o tiene la licencia clase B, puede manejar camiones de 18 cambios, 13, 9. Háblame, que te voy a poner en contacto con esta gente. ¿Ok? Es un propietario, un muchacho joven, con mucha plata, tiene un buen negocio y tiene un montón de camiones parados aquí en New Jersey. Tiene un montón de camiones parados, entonces hay que moverle esos camiones, señores. Y yo espero, lo primero que le dije a él, mira, yo voy a sacar mi CDL también. Porque mira lo lindo de esto, de tú manejar. Tú dirás, bueno, $50, Raúl, si yo me puedo hacer profesional, yo gano más que eso. Ok, amén. Adelante. Yo nunca le digo que no al dinero. Nunca le digo que no al dinero. Después que yo pueda hacer un buen trabajo, yo lo hago. Yo enseño marketing digital. Yo hago deliveries. Yo hago Uber. Yo hago Lyft. Doy clases. ¿Qué no hago yo? Colaboro en televisión. He colaborado en radio. Tengo mi podcast. ¿Qué no hago yo? ¿Qué es lo que yo no hago? Yo hago todo lo que me deje plata. Lo único que no hago es trabajarle a nadie, a ninguna compañía. Seguro médico, tú puedes pagar tu propio seguro médico. Es lo primero. 401k, tú no vas a ver esos cuartos. Mejor inviértelo tú. Empieza a buscar en YouTube cómo invertir en compañías, en buenas compañías. Crea un buen portfolio y ahí lo sigues y sigue creciendo ahí tus inversiones. Invierte un poco también en criptomonedas. Ya, ahí está tus inversiones y está tu salud. Eso es lo que te preocupa, que te vaya a pagar un empleador que solamente te va a subir 25 centavos, 10 centavos, 15 centavos, 35 centavos cada mes de sueldo. No, empiece a trabajar con un 1099 como contratista. Mira lo bacano, mira lo chévere que tiene esto de los camiones, señores, que yo no lo sabía. Porque el que no sabe es como el que no ve. Vuelvo y repito, el que no sabe es como el que no ve. A veces, mientras aprende, va a tener que depender de otra persona para que le digan cómo hacer las cosas o dónde ir. Mira lo chévere esto de los camiones. El muchacho me dice, mira, este negocio es muy bueno. Y hay otro tipo de negocio también que tú puedes entrar con una licencia B. Pero este negocio, mira cómo funciona. Nosotros movemos dirt, movemos tierra. Yo te digo dónde llevarla y dónde dejarla. Tengo los camiones. También vendo los camiones. Te pago de 50 a $53 la hora si quieres cobrar por hora. Cash. O sea, por debajo de la mesa. Si quieres trabajar por la compañía, puedes trabajar por la compañía también. Pero si tú trabajas como contratista, es a ti que te están pagando y al final tú tienes que guardar un 30% de eso para tus taxes. ¿Ok? Y recuerda que de cada 1,000 millas te vienen pagando como 500 pesos. Te pueden dar de reinversión, te pueden dar para atrás alrededor de 500 pesos por cada, corríjame por favor, por cada 1,000 millas. ¿Ok? O 10,000 millas, creo que son 1,000 millas, si no me equivoco. El gobierno te paga como 50 centavos a la milla. ¿Ok? Solo otro eso es si tú quieres empezar a trabajar. Ahora, si tú quieres trabajar por viaje, te pagan 120 por viaje. Hay compañías que es de manejar trailers que tú sabes que te pagan 200, 300 pesos por viaje.
Y tú vas a diferentes estados y todo eso. Muy chévere, ¿verdad? Pero en este caso pagan 120 por viaje. Ya, ahí me está tirando todo el mundo ya. Señores, voy a poner a trabajar gente. Yo soy reclutador, eso es lo que yo hago, señores, reclutar. 16 años recluté aquí en el estado de New Jersey. Y tú sabes que cuando yo le llevo gente a un empleador y le salen buenos, a mí me sale lo mío. Es negocio, ¿verdad? Bueno, entonces, mira lo bacano de esto. Si tú tienes tu propio camión, te pagan $800 por cada viaje. Entonces, hermano mío, usted que dijo, óyeme a Raúl de que enseña marketing digital y hace esto y lo otro y esto y lo otro, y de que se va a coger la licencia CDL. Escúchame, si tú todavía no pudiste ver para dónde yo voy, tú tienes que entender que lo bueno es en esto es crear negocios que tú puedas manejar. Y que al principio, si tú no conoces el negocio, tú no puedes manejarlo. Tú tienes primero que quemarte las pestañas y conocer el negocio a fondo. Tú te metes, aprendes a manejar, sacas una compañía, creas crédito para tu compañía y aplicas para sacar un camioncito de eso. Ya. Yo acabo de ver un muchacho en YouTube que maneja trailers y estaba manejando para llevando tomates. En 3 meses hizo $72,000. Con $40,000 usted se puede comprar un camión. Aunque le tenga que hacer uno que otro arreglito. Pero entienden dónde estoy yendo con esto. Hay un potencial grandísimo. Y todos los que manejan camiones, que son dueños de camiones, saben lo que yo estoy diciendo. Adiós, es una profesión que hoy en día hacen falta muchas personas. Ahora mismo hay una necesidad de más de 3,000 conductores de camiones. Más de 3,000 conductores de camiones. Y nadie te garantiza que tú teniendo una CDL vas a manejar. Porque quizás tú consigues la CDL y pasaste el examen y eres un asco manejando. ¿Me entiendes lo que te digo? O eres mal empleado. O eres mal dueño de negocio. Hay muchas personas que van y cogen las clases a escuelas, perfecto. Hay otras personas que van a negocios que ofrecen, que te dicen, te vamos a conseguir la CDL. Ven a trabajar con nosotros. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que cuando usted trabaja con esa gente, con esas compañías, ellos te consiguen la CDL. Digamos que te costó $6,000. Le costó a ellos tu CDL. Pero ¿qué va a pasar con eso? Ahora tú tienes que trabajarle a ellos. Y en vez de tú ganarte lo que te ibas a ganar, 1,500, 1,300, 2,000, 2,500 a la semana. Ahora ellos lo que te van a pagar un sueldo a ti de $600 a la semana como conductor. Ahora, si tú tienes un dueño de camión, el dueño de camión se va a la mitad contigo. Así como se trabaja eso. Si el camión hace 3,000 en la semana, entonces se descuenta todos los gastos y todas las cosas y se van a mitad con el dueño. Ya. Bueno, eso me parece que es el negocio. Pero a mí me encanta estar en la calle. Le voy a decir una cosa. A mí me encanta conducir. Hay varias aplicaciones con las que yo me muevo en la calle. Una de ellas es Uber. Otra de ellas es Lyft. Usted sabe lo que es que usted quiere hacerse, de momento, usted quiere hacerse un par de pesitos para irse a comer algo y usted no quiere gastar de lo que usted tiene o no quiere completar lo que usted tiene porque está pensando pagar algo, alguna deuda o algo. Y usted prenda su aplicación, boom, boom, y en un ratico ahí trabajando, de momento se busca 30, 50 pesos y va y resuelve y va y se come lo que usted quiere comer, lo que sea. O está aburrido en la casa y quiere salir y prende su aplicación y se va por ahí. Pero es un éxito, señores. Yo no sé. Miren, hay una aplicación que se llama Roadie y me parece que, bueno, vamos a ver si puedo entrar aquí. Esta aplicación es una aplicación, se llama Roadie. Esta aplicación, señores, es para hacer deliveries.
¿ok? Pero estos deliveries que se hacen no es de comida, no son delivery de comida, son delivery de Home Depot y de otras compañías, ¿ok? Lo único que usted tiene que chequearse bien en esta aplicación es una sola cosa. ¿Hacia dónde está yendo usted? ¿Cuántas millas está corriendo? ¿Y cuánto es que le van a pagar? Por ejemplo, a mí no me gusta pasar del lado de Nueva York. So, yo estaría buscando deliveries que estén de este lado. Los deliveries van desde el mínimo, creo que son $8 hasta 700, 500, $200. ¿Por qué? Porque a veces tú vas a necesitar tener una minivan, porque ellos van a tener televisores, van a tener eh, este, fornitura, van a tener otro tipo de cosas. So, digamos que quieren mandar cosas a Boston, pues ellos te van a pagar, ¿verdad? Las personas que van a mandarlo va a decir, bueno, yo te voy a pagar $100 para que tú me lleves este mueble a Boston y lo pones en la aplicación. Entonces tú vienes y lo ves y tú dices, oh, bueno, $100 para llevar este mueble a Boston. Y ir a Boston me va a tomar a mí 4 o 5 horas y son 200 millas. Pero ven acá, este tipo está loco. ¿Me entiendes? Eso sería un mal negocio. Tú tienes que hacer por milla mínimo. Usted tiene que hacer por milla. Yo digo mínimo $1. Mínimo $1 por milla. Si te moviste 20 millas, tienes que hacer por lo menos $20. ¿Me entendiste lo que te dije? Ahora, lo ideal es que usted haga $2 por milla. Eso es lo ideal. Que usted haga $2 por milla. Lo mismo hago cuando estoy, por ejemplo, hay veces que yo hago Uber Eats, el de delivery de comida, junto con DoorDash. DoorDash es delivery de comida. Y Uber Eats también es delivery de comida. Entonces yo tengo un celular Android. En el celular Android, cuando tú tocas 2 veces las 3 rayitas esas que está ahí, que tiene ahí, tú lo tocas 2 veces, cambia de aplicación. ¿Ok? Cambia de aplicación automáticamente. Y yo solamente abro 2 aplicaciones cuando la estoy corriendo así. Cuando trabajo Uber de pasajeros, trabajo Uber y Lyft al mismo tiempo. Y siempre trato de buscar, si usted quiere hacer $300 al día, ¿ok? $300 diarios en Uber o Lyft, trabaje con las 2 aplicaciones. Tiene que hacer $150 en cada una. Ya, para 300. Si quiere hacer 250, son 125 en cada una. Si quiere hacer 200, son 100 en cada una. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a necesitar? Ponte a pensar. Si cada milla equivale a $1, Uber y Lyft son más ladroncitos porque ellos te pagan como 76 centavos por milla. Son malísimos. Eso te viene saliendo con las millas y los minutos, te viene saliendo como en 93 centavos cada milla. Lo que quiere decir que si tú quieres hacer $120, digamos que quieres hacer $200, tienes que hacer $100 en cada aplicación. Quiere decir que tú tienes que tomar en Lyft y en Uber por lo menos $100, ¿verdad? Sería una de las aplicaciones, dividido 10 viajes. Estamos hablando que cada viaje tiene que tener por lo menos 10 millas. Lo que quiere decir que tú tienes que hacer 10 viajes en cada aplicación de por lo menos 25 minutos. De 20 a 25 minutos. 10 viajes. Y tú hiciste tus $200. Ya. El que me quiere enviar información, si quiere trabajar con esto de los camiones, hábleme al 908-220-4310. Me manda un mensaje. Raúl, mira, soy camionero, tengo licencia clase B, quiero trabajar con esto de los camiones. Entonces yo me voy a poner en contacto con el dueño, te pido toda la información. Yo soy el intermediario. Señores, yo soy reclutador. Me busco mi plata reclutando hace 16 años. Conocí a este muchacho, dueño de compañía. Tremendo. Óyeme,
Él me dijo muy buenas cosas, así que si tú quieres saber más, entonces tú me mandas, me pides información. 908-220-4310. 908-220-4310. Yo no manejo todavía, pero si Dios quiere para marzo o abril del próximo año, si Dios lo permite, ustedes me podrían ver manejando, ¿ok? Manejando camiones, pero nadie sabe. Hay plata ahí, porque si yo me compro un camioncito, nada más tengo que comprar otro. Y poco a poco armar una compañía. Eso fue lo que me hizo. Él me dijo, mira, cuando yo empecé con un camión y la licencia A. Eso sí, yo saqué la licencia A, pero empecé con un camión y yo tengo decenas de camiones ya. Decenas tengo de camiones y un montón de trabajo para hacer. Lo que no tengo son conductores. Ahora mismo hacen falta más de 3,000 conductores. Te estoy diciendo, en lo que es esta área de manejar con CDL. Y hay que aprovechar. Gracias por poner mi teléfono ahí. 90220-43. Ahí yo le mando la información tan pronto yo tenga tiempo, ¿verdad? Ya sea que usted quiera manejar para Uber o Lyft, o usted quiera manejar para esto de los camiones, pídame la información y yo le ayudo en el proceso. Ahora mismo Uber, me parece que Lyft está dando un incentivo a las personas que están manejando. Creo que está dando $700 cuando tú manejas con Lyft, empezando, conductores nuevos. Cuando tú terminas y haces los primeros rides, 100 rides, ellos te van a dar, creo que te van a dar un incentivo. Y arriba de ese incentivo, del incentivo que me van a dar a mí por traerte a ti, te voy a dar $150 también por completar la meta. ¿Ok? Porque te lo digo claro, ahora mismo Lyft me está dando a mí $750 por cada persona que yo traiga. Señores, a la gente me pregunta a mí, Raúl, ¿cómo es que se hace dinero en redes sociales? Raúl, ¿cómo yo puedo monetizar mi contenido? Señores, esta es la manera. Esta es la manera de monetizar tu contenido en redes sociales. Háganme preguntas, lo que ustedes quieren saber. Lo que yo sepa, lo voy a dejar saber a ustedes, ¿ok? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Raúl Aragones. Quería pasar por aquí para recomendarles los servicios de OpiTax Multiservices y Glenis Mojica. Así que si ustedes todavía no han preparado sus taxes, les recomiendo a que pasen por el 65A de la Broadway Avenue en Newark, New Jersey y hagan su retorno de taxes de este año. Van a recibir una muy buena cantidad, lo que usted se merece. Ellos no inventan con los taxes de nadie y usted se va a evitar una multa. Así que ya lo sabe, OpiTax Multiservices con Glenis Mojica, puede pasar por ahí al 65A de la Broadway Avenue. Aquí le voy a poner también el número de teléfono, ¿ok? Se me cuida mucho. Bueno, señores, estamos de regreso. Entonces, como le estaba diciendo, ya viene la temporada de taxes, ¿ok? Ya viene la temporada de taxes. Hay que pagarle al tío Sam su parte, ese 30%. Ese 30% que no muchos queremos soltar, como duele dar 30% de tu cuarto. Ay, padre mío. Bueno, una manera de usted poder recuperar un poquito de ese dinero, obviamente, es teniendo su propia compañía. ¿Ok? Cuando usted tiene su propia compañía, usted forma su propia corporación o compañía, tiene un beneficio. ¿Ok? Tiene un beneficio, que es el beneficio de poder pagar taxes un poquito más bajito o poder poner algunos gastos extras que usted no podría poner si usted no tiene una compañía. Por ejemplo, yo tengo mi compañía se llama Raragones Media LLC, y lo que hago a través de mi compañía es trabajar con dueños de negocios que quieren promover sus negocios. Eso es lo que yo hago, marketing. Gracias a eso, yo puedo utilizar, poner los gastos, todo esto son gastos, la luz, todo esto.
¿verdad? Yo tengo mi oficina aquí que monté en mi casa. Entonces todo eso lo pongo como gastos, lo que se pueda poner, obviamente, ¿verdad? Entonces eso me ayuda también a mí, pues, a solventar algunas cosas. So, aprenda, señores, aprenda. La gente rica, eso es lo que hace, forma corporaciones y compañías. Aprenda, que eso es lo que hacen ellos. De verdad que estoy muy contento de todo el apoyo que he recibido hoy. Señores, ya tengo la línea nueva para aquellas personas que les gustan la lotería. Tengo la línea nueva para la semana que viene. Ok, creo que va a ser la última línea del año. Creo que ya viene palé en esa línea, si no me equivoco. Pero miren, son 4 palés que se le dan para primera y la primera y anguila. Aparte de eso, la línea tiene 4 números. De esos 4 números, de lunes a miércoles van a salir de 1 a 3 números en primera. Usted se queda con anguila y se queda con la primera. Ahora, ¿qué va a suceder? De jueves a domingo, de los números que salieron en primera, van a repetir algunos de ellos. Ya. Y podrían salir el resto de las jugadas, por ejemplo, de las jugadas que están en los palés. Casi siempre salen de 3 a 4, de 3 a 4 patas de los palés salen en primera. O sea que si a usted le interesa eso, bueno, yo tengo un proceso para la gente que quiere trabajar conmigo. Lo primero es que usted no paga nada, ¿ok? Para que entienda. Yo estoy aquí para ayudarle a usted, que usted aprenda algo que le va a funcionar. Lo que usted hace es que usted me habla, Raúl, mira, me gustaría recibir las jugadas diarias. Y usted empieza recibiendo jugadas diarias. ¿Ok? Como le mandé hoy el 16 y el 49 a todo el mundo. Hice un en vivo también que luego borré. Ya. Entonces, usted recibe las jugadas diarias. Cuando ya usted gane y usted diga, bueno, voy a invertir ahora en las líneas de Raúl, entonces ahí es que usted y yo hablamos. Pero primero gane. Pague por resultados, no pague por números, señores. Pague por resultados. Y todo lo que hago está vaqueado científicamente. Todo lo que hago está vaqueado. Yo no hago porquerías. Tengo 8 años haciendo esto. La gente que me conoce sabe la calidad de las cosas que yo hago en todos los negocios que hago. En todos los negocios que hago. Bueno, ya lo saben, señores. Raúl Aragones, para mí encantado de haber estado hablando con ustedes en el día de hoy. Facebook, YouTube, Instagram, gracias. Preguntas que tengan, por favor, siempre se pueden comunicar conmigo al 908-220-4310. Su celular es una máquina de hacer plata. Su celular es una máquina de hacer dinero que no le sirve para nada si usted no tiene un negocio o algo que ofrecer, un servicio, un negocio, algo que ofrecer a cambio, información, lo que sea. Pero usted tiene, mire, tiene su máquina de hacer dinero, pero tiene que tener algo para ofrecer. Ya. ¿Ok? Bueno, se me cuida mucho. Mi gente de Instagram, un beso a todos. Los quiero. Usted sabe que siempre lo llevo en el corazón. Recuerden que me pueden ver por otras redes sociales. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Y mi gente de Facebook, YouTube, Instagram, ¿qué le puedo decir? Vamos a seguir yendo hacia adelante. Tenemos el grupo de clasificados Elizabeth. Si usted quiere publicar todo lo que usted vende, todo lo que usted hace, tenemos más de 46,000 personas ahí ya. El grupo sigue creciendo cada día más. Tenemos una manera de publicar para que no se haga spam, porque hay mucha gente publicando porquerías. Todo el mundo le quiere vender sueño a todo el mundo y tratamos de proteger a la gente que está en nuestro grupo, ¿ok? Porque tenemos un grupo muy bueno y a la gente hay que darle cosas buenas. El Elizabeth Clasificado es uno de los mejores grupos que hay en todo Facebook, ¿ok? En todo Facebook. Y gracias a Dios es mi grupo. ¿Eh? Es mi grupo. Se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video.